Bueno, Abel Aguilera, hablamos de deporte, pero muchas veces nos olvidamos de la parte mental, de la parte psicológica del deporte y nos enfocamos en la física. Hoy nos vamos a centrar en esa primera parte, la psicológica, la mental, que también es muy importante. Sí, realmente fundamental, ¿no? Entender un poco cómo funciona la mente a la hora de moverte, ¿no? A la hora de hacer ejercicio, actividad física o cualquier tipo de deporte, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para hablar sobre ello porque en una situación como la que tenemos ahora, tan complicada, ¿no? Yo creo que sería interesante de entender un poco cómo funcionamos, ¿no? A nivel mental, y si lo podemos aplicar al deporte, a la actividad física, pues yo creo que puede resultarnos muy beneficioso en este sentido. Fatiga, estrés, estamos pasando por muchas sensaciones últimamente. ¿Qué podemos hacer? Realmente siempre se ha entendido que, que la sensación de fatiga, ¿no? A la hora de realizar actividad física, y eso implica pues, una mejora del rendimiento en sí, siempre se ha relacionado con aspectos físicos, ¿no? El volumen de oxígeno máximo, la termorregulación, el tema del lactato, del glucógeno muscular, etc. Pero se está demostrando en los últimos años y según las últimas investigaciones de que la limitación del rendimiento a la hora de hacer deporte, sea de competición o sea de no competición, en cualquier tipo de actividad física en sí, pues influye mucho lo que son los procesos mentales y el cerebro. Es decir, que realmente, entendiendo que tenemos una limitación física real, ¿no? Porque tenemos limitaciones fisiológicas según nuestra genética, según nuestro nivel de entrenamiento, etcétera, etcétera, pues se entiende de que la mente o el cerebro es nuestro factor real limitante. Es decir, que hay que diferenciar la sensación de no poder más por la fatiga y la capacidad real que tenemos de poder continuar, ¿no? A la hora de hacer ejercicio. Entonces yo creo que es interesante porque realmente si entendemos esos procesos mentales y aprendemos alguna estrategia y tenemos algunas herramientas para manejar esos procesos mentales, podemos tener menos fatiga a la hora de hacer ejercicio y por lo tanto mejorar en el rendimiento, ¿no? ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Bueno, todo esto se basa en estudios, ¿no? Estudios que realmente pues, demuestran todo esto que vamos a hablar, ¿no? Estudios que tienen una validación científica y que por lo tanto se pueden considerar como válidos, ¿no? A la hora de poder explicar todas estas cositas, ¿no? Realmente hay un proceso mental que es la expectativa en sí, que el cerebro pues responde, digamos, ante una necesidad futura. Es decir, que no solo el cerebro responde ante la realidad presente, sino que se antepone ante lo que puede llegar a pasar posteriormente, entonces genera una serie de expectativas. Y si podemos regular esas expectativas conscientemente, realmente podemos mejorar el rendimiento en sí y reducir la fatiga, como estamos hablando, ¿no? Hay tres casos, ¿no? O tres tipos de estudios que han demostrado que realmente entendiendo esos procesos mentales o esa construcción mental podemos no engañar, sino digamos, sí, engañar a nuestro cuerpo, se puede decir así, para que pueda aumentar ese rendimiento, ¿no? Pero en estas expectativas, ¿son expectativas buenas o expectativas malas? No sé si nos puedes poner un ejemplo. Vale. Por ejemplo, hay un caso, hay diversos estudios, lo voy a intentar explicar de forma más práctica para que se entienda, ¿no? Hay diversos estudios que demuestran que si, por ejemplo, tú tomas bebida energética y la escupes, es decir, no te la tragas, pueden mejorar el rendimiento a nivel energético. ¿Es efecto placebo? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque el cerebro cree que, digamos, o aplica esa bebida energética como que le va a entrar más energía al cuerpo o más calorías, y entonces, aunque tú la escupas y no te la tragues,
directamente el cerebro está entendiendo de que está recibiendo más energía el cuerpo. Entonces realmente hay estudios que demuestran que los sujetos que han hecho ese estudio han mejorado el rendimiento con ese efecto, ¿no? Digamos, ¿no? Igual puede ocurrir en el contrario, que pensemos no somos capaces y aunque tengamos las condiciones físicas, no somos capaces, no lo hacemos. Exactamente, que realmente esto es lo que quiero explicar, ¿no? De forma más gráfica, ¿no? De que nuestra mente, digamos que es muchas veces el factor limitante, cuando no debería de ser así. Pues siempre, hombre, entendiendo eso, que tenemos unas barreras fisiológicas reales, pero que tenemos que aprender a que la mente en sí no sea el verdadero factor limitante. Es decir, que podamos superar esas digamos, cadenas mentales o barreras artificiales que nos imponemos a nosotros mismos a la hora, en este caso, de movernos, ¿no? O de hacer cualquier tipo de actividad física. Hay otro estudio en el que al grupo de personas que hicieron el estudio se les dijo que tenían que pedalear a máxima velocidad, a máxima intensidad durante 4 kilómetros. Luego les dijeron a estas personas que repitieran el proceso y todos, o la gran mayoría, igualaron esa marca, pero sin saber que los investigadores habían subido un 2% la velocidad real de esa marca, ¿no? Entonces realmente el cerebro ahí entendió de que podía igualar la marca anterior, porque era su marca a nivel más físico o a máxima intensidad, cuando realmente estaban por debajo. Entonces el cerebro, pues, más o menos reguló esa construcción mental y reguló esa fatiga para que igualaran el rendimiento y lo superaran, ese grupo de sujetos. Entonces eso es otro ejemplo que nos da a entender de la gran capacidad que tiene la mente de poder superar esas barreras fisiológicas, ¿no? Y después hay otro estudio muy interesante en el que se hicieron 3 grupos de personas y les dijeron que tenían que hacer un ejercicio de bíceps, un curl de bíceps, a máxima intensidad en cada repetición. Pero la información que le dieron a cada grupo de personas de partida era distinta. Por ejemplo, al grupo 1 se les dijo que tenían que hacer, no se le dijeron cuántas repeticiones tenían que hacer, y cuando llegaban a la repetición 11 le decían que la 12 era la última. Al segundo se les dijo que solo tenían que hacer 6 repeticiones. Cuando llegaban a las 6 repeticiones le decían que tenían que seguir, e igualmente que en el grupo anterior, en la repetición 11, le decían que tenían que hacer una más y que ya acababan. Y en el grupo 3 le dijeron que tenían que hacer las 12 repeticiones. Y curiosamente, en todos los casos, en la 11 repetición, digamos que igualaron o mejoraron la marca que la última repetición. Es decir, que el cerebro al ver o pensar que ya acababan el esfuerzo, pues regularon la fatiga para que pudieran seguir a máxima intensidad. Y de los 3 grupos, el grupo 2, el que le dijeron que solo tenían que hacer 6 repeticiones, son los que a más máxima intensidad trabajaron. Porque el cerebro, al entender de que solo eran 6 repeticiones, pues digamos que reguló el esfuerzo para minimizar la fatiga. Eso en líneas generales, ¿no? Es decir, que hay estudios empíricos que demuestran de que la mente realmente muchas veces es nuestro factor limitante, cuando por genética o por nivel de entrenamiento podemos superar esa barrera fisiológica que nos imponemos muchas veces, ¿no? A nivel más de pensamiento y mental, ¿no? Aquí el consejo, por tanto, es vamos a ser positivos, ¿no? Siempre, siempre. Esto no es aplicable solo a la actividad física, al deporte, al movimiento, al ejercicio, sino en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que muchas veces nos imponemos nosotros nuestros propios límites mentales, nos creemos que no podemos hacer algo, ya te digo, sea en el deporte o sea en cualquier ámbito, cuando realmente sí podemos hacerlo. Pero claro, tendríamos que aprender un poco a regular esas expectativas, ¿no? Claro, Con tampoco nos procesos, vamos a ¿no? poner un límite demasiado alto, ¿no? Quizás Claro. una cosa que podamos ir consiguiendo. Exactamente. Siempre hay una limitación física real. A nivel fisiológico está claro de que hay una limitación física y que no podemos sobrepasar esa limitación física, porque nos podemos lesionar, podemos tener problemas cardiovasculares, podemos tener problemas musculares, pero si entendemos, como ya digo, de que la mente realmente no sea nuestro factor limitante, podemos siempre hacer un poquito más de lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Y eso yo creo que es interesante si lo aplicamos a cualquier ámbito
de la vida y lo aplicamos en nuestro día a día. Pero sobre todo en el apartado del deporte, siempre que vayamos a ponernos esa meta, ¿no? A querer superarnos, sí que sería conveniente, o al menos yo lo creo así, consultarlo siempre con un profesional, con un especialista, no sé si con un entrenador, también evidentemente con algún profesional médico, para que nos certifique y nos diga, sí, lo vas a conseguir y yo te voy a ayudar y te voy a decir la forma correcta de hacerlo para evitar las lesiones y las frustraciones. Obviamente, siempre tenemos que ponernos en manos de un profesional que nos diga cómo tenemos que desarrollar un entrenamiento, planificar un entrenamiento y después ejecutarlo, ¿no? Yo creo que no hace falta de hacer ninguna prueba en sí concreta, deportiva, y por supuesto no tiene que ser competición, ¿no? Sino en cualquier práctica diaria que hagamos, ¿no? Siempre ponernos unas metas y unos objetivos dentro de un plan, ¿no? Un plan bien hecho y con garantía de que se está haciendo bien, ¿no? Un profesional te lo va a decir realmente, ¿no? Tus capacidades reales. Y si ya te metes en pruebas de esfuerzo, que yo creo que es lo más coherente y lo lógico, ¿no? Que podemos hacer si ya queremos mantener una práctica deportiva más continua, una prueba de esfuerzo, una prueba de lactato, cualquier tipo de prueba que nos indique realmente a nivel fisiológico nuestro límite, ¿no? Pero muchas veces podemos llegar a ese límite o no hace falta llegar al límite tampoco. Nos quedamos muy, muy por debajo de lo que podemos hacer porque nos decimos a nosotros mismos de que no podemos, cuando realmente se demuestra de que las expectativas que nosotros generemos de nosotros mismos y de nuestro nivel de esfuerzo y de fatiga puede hacer que siempre podamos hacer un poquito más. Y bueno, y si hacemos nada ya, lo mínimo que se haga es bueno, ¿no? Porque siempre es la excusa de que o 0 o 100, y no debe de ser así, sino podemos hacerlo progresivamente, creer en nuestras posibilidades y poco a poco ir aumentando nuestro rendimiento en sí, ¿no? Cuando pase la pandemia seguro que habrá mucha gente que consiga todos esos retos que se está marcando ahora. Esperemos que sí, porque esto es una prueba también de resiliencia en sí, ¿no? Y de que tenemos que esforzarnos, tirar para adelante y sobre todo cuidarnos, ¿no? A nivel más de salud. Nuestro sistema inmunitario es fuerte, vamos a estar protegidos ante este virus y todo lo que venga posteriormente, ¿no?